La enseñanza le he puesto por título Procurando siempre el bien. Y les pido que vayan pasando conmigo, por favor, a la epístola a los Efesios, capítulo 2, al versículo 19. Ahí vamos a comenzar. Habiendo confesado a Jesús como Señor, habiendo creído en su resurrección, los hijos de Dios renacidos de su Espíritu forman parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Quienes somos miembros de este cuerpo, no debemos perder de vista la necesidad que tenemos de considerar y de valorar nuestras vidas en virtud de la nueva naturaleza espiritual que nos ha sido dada al momento de nuestro nuevo nacimiento. Tener la misma perspectiva que el Padre Celestial tiene de nosotros hoy, nos es de gran ayuda a la hora de hacer su voluntad, en nuestras vidas, lógicamente. Efesios capítulo 2 les había dicho, en el versículo 19 vamos a comenzar a edificar sobre este tema que es procurar el bien. Vamos a comenzar aquí para ponernos en ruta. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien. Como la familia de Dios que somos, un aspecto importante a tener en cuenta siempre a la hora de hacer la voluntad del Padre Celestial es la procura o la búsqueda del bien en la vida de todas las personas. Ahí cerquita nomás vamos a ir a Filipenses, por favor, a la epístola a los Filipenses, al capítulo 2. Vamos a ir desde el versículo 3 al versículo 5. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gálatas, por favor, capítulo 6. Vamos a ir a la epístola a los Gálatas. Un poquitito para atrás ahora. Y vamos a leer el versículo 10 de Gálatas 6, que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro Padre Celestial, nuestro querido Padre Celestial, no puede dar o hacer cosa alguna que no esté de acuerdo con su esencia de absoluta bondad. Todo lo que tiene que ver con el bien, todo lo que tiene que ver con lo que sea bueno, es propio de la naturaleza divina, de la naturaleza benevolente de nuestro Padre Celestial. Del mismo modo, también es propio de nuestro amoroso Dios el procurar y proveer el bien para todas las personas. Por eso, Él espera que nosotros, sus hijos, le imitemos y que tengamos ese sentir que tuvo también nuestro Señor. Nosotros, fíjense que nosotros hemos recibido el beneficio eterno de la entrega de nuestro Señor, pero Él se entregó por toda la humanidad. Vamos a ver un versículo que hace referencia a esto en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, por favor. Súper conocido este versículo para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta entrega de nuestro Señor es un bien de Dios a través del Señor por toda la humanidad. En nuestro caso particular, desde nuestra perspectiva, en la instrucción que hace un momento leíamos en Filipenses y en la epístola a los Gálatas, el accionar, cuando nos referimos al accionar al hecho de procurar el bien,
apunta o está dirigido a todas las personas y mayormente a los de la familia de la fe. Eso era lo que leíamos ayer. Efesios 5, por favor, vamos a volver a la epístola a los Efesios. Efesios 5, donde vamos a leer el versículo 1 y el 2. Muy hermoso y alentador versículo este, Efesios 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Al andar en amor, tal como nuestro Señor Jesucristo ejemplificó con su andar, nosotros estaremos imitando a Dios. Eso es lo que nos dice aquí también esta epístola. Fíjense, tercera de Juan, por favor. Vamos a ver otro versículo relacionado con esto de imitar a Dios. Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, vamos a ver el versículo 11. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Honestamente uno podría pensar que este hecho, el hecho de imitar a Dios, sería algo imposible de alcanzar si para el caso dependiéramos solamente de nosotros mismos, es decir, puramente de nuestros medios o recursos humanos. Lo cierto es que, en primer lugar, esta no es una tarea imposible de realizar, y en segundo lugar, tampoco es algo que lo hagamos solos y sin la ayuda de Dios. Fíjense que nuestro mismo Padre Celestial nos hizo renacer de su Espíritu, que nos ha dado de su don de Espíritu Santo, es quien también nos ayuda y el que nos energiza para obrar conforme a su voluntad, cuando nuestra voluntad sea hacer la suya. Filipenses, por favor. Vamos a ir al capítulo 2 de Filipenses y vamos a leer el versículo 13. Como mencionábamos recién, Filipenses 2:13, fíjense lo que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo que nosotros hagamos solos. Todo lo que Dios nos dice en su palabra que podemos hacer, no es algo que nosotros lo hagamos apartados o sin la ayuda y sin la intervención. Él está ahí siempre para ayudarnos a obrar conforme a su voluntad. El gran ejemplo de ello fue nuestro Señor Jesucristo. Tal y como lo mencionaba, hace un momento leíamos en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 2, siendo un ser humano como nosotros, tuvo un obediente andar en amor y pudo mostrarnos al Padre con su ejemplo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, por favor. Un hermoso registro del Evangelio de Juan, al capítulo 14. Juan, capítulo 14. Vamos a ir desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Juan 14:8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice. Jesús le dijo, yo pensaba, leí estos registros y me imaginaba la cara de nuestro Señor Jesucristo mirando a Felipe diciéndole: Felipito, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y por supuesto el Padre también le daba las palabras que nuestro Señor debía hablar. Eso lo añado yo, pero es lo que la palabra nos enseña también. Claro, fíjense que lo que Jesús le decía a Felipe
es que quien haya entendido quién era y a qué venía el Cristo, por ver sus acciones, obtenía junto con eso una percepción de Dios. Nuestro Padre Celestial, el Creador, es invisible. No es posible verlo físicamente. Dios es espíritu, como también su palabra misma lo dice. Dios es espíritu, y un espíritu, como también dice en otro registro en el Evangelio de Lucas, no tiene ni carne ni huesos. No es posible verlo. Aún así, la gente podía percibirlo como el resultado de ver la palabra hecha carne en la persona del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue la palabra de Dios hecha carne. Quien veía al Hijo, percibía al Padre. Muchas veces nosotros observamos cómo se comportan los niños y sin entrar en demasiado detalle podemos tener una percepción de cómo puede ser su familia en su casa. Bueno, así es con Dios y con su Hijo. Y ojo, así también va a ser con nosotros. La gente, por ver nuestras acciones, va a poder percibir en quién creemos y de quién somos. Vamos, por favor, al libro de Hechos, al capítulo 10, Hechos 10, y vamos a leer el versículo 38. Hechos 10, 38, que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dio a conocer y representó a nuestro Padre Celestial de la manera más fidedigna en la que alguien jamás pudiera haberlo hecho. En su imitar a Dios, algunas de las acciones más sobresalientes fueron las que, como leíamos recién, las de hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo, porque, como dice la Escritura, porque Dios estaba con él. Es por eso que nuestro Señor es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la conducta que un hijo de Dios puede y debe tener. Por eso nosotros procuramos también seguir sus pisadas. Vamos a volver, por favor, al Evangelio de Juan. No les había dicho, discúlpenme, volvemos al Evangelio de Juan, esta vez al capítulo 13, Juan 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Es nuestro Señor hablando con sus discípulos. Juan 13, versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto decía nuestro Señor a sus discípulos, pero también, por supuesto, se aplica a nosotros porque queremos ser discípulos de Dios. Queremos imitarlo también a Él. Hemos recibido la capacidad, nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido la capacidad de manifestar una conducta amorosa que sea el reflejo de nuestra creencia y obediencia a Dios. Por eso es necesario que a medida que nosotros vamos avanzando, que vamos conociendo un poquito más de su voluntad, vayamos también atendiendo cada aspecto de nuestra vida y cubriendo cada aspecto de nuestra vida que necesita ser alineado en esa dirección, conforme a la voluntad de Dios. La procura del bien en la vida de las personas, sean o no hijas de Dios, debe formar parte de la conducta que nosotros deseamos tener. Por supuesto que cuando hablamos de el bien, nos referimos a el bien en los términos, o lo que es bueno, en los términos de la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios misma la que nos instruye, la que nos enseña acerca de cuál es el verdadero bien o lo que es verdaderamente bueno. Muchas veces
el concepto que el mundo propone acerca de lo que es el bien o lo que es verdaderamente bueno, difiere y hasta contrasta con lo que Dios dice en su palabra, que es el verdadero bien o lo que es verdaderamente bueno. Esto no es un tema menor, no es algo que nosotros debiéramos pasar por alto, ya que de no considerarlo de esa forma, al punto de nosotros examinar nuestras acciones a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, para poder distinguir lo bueno de lo malo, estaríamos corriendo el riesgo de caer en un error. Por eso digo que no es un tema. Vamos a ir, por favor, al Antiguo Testamento ahora, hablando de esto, del verdadero bien. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, que es lo que nuestro Padre Celestial nos enseña acerca del bien que nosotros tenemos que procurar. Deuteronomio 30, vamos a leer primero el versículo 15 y después vamos a leer los versículos 19 y 20. Deuteronomio 30, versículo 15, dice, este es Moisés hablando del pueblo de Israel, por revelación de Dios, por supuesto. Mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Lo ven? Dos alternativas, dos caminos. Escoge, pues, nuestro Dios siempre quiere el bien para su gente, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había dado. Claro, esto está escrito en el Antiguo Testamento, estaba dirigido en este momento al pueblo de Israel, era el bien que ellos debían procurar para sus vidas. Ahora, para nosotros, hijos de Dios, hoy, en este momento, esto sigue estando vigente. Esto no ha cambiado. Dios sigue queriendo el bien para su gente. Y la forma, los modos, o lo que es el bien, según Dios, no ha cambiado para nosotros. El hecho de amar a Dios, de vivir amando a Dios, atendiendo su voz, como dice este versículo, estos versículos, y siguiéndole a Él, es el bien para nosotros. Vamos a ir a Hebreos, por favor, al capítulo 2, a la otra punta de la Biblia. Dios quiere que recordemos esto, que prestemos atención, que no olvidemos estas cosas que vamos a aprender. Hebreos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 de Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, y dice con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, lo que ya conocemos. No sea que nos deslicemos, dice el versículo. Y si nos deslizamos, sabemos que podemos caer. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña para vivir piadosamente. Y a la vez nos alerta, nos advierte, nos previene de todos esos tipos de engaños que muchas veces se esconden detrás de ideologías, de filosofías, de afirmaciones, de premisas que nosotros encontramos en el mundo y que contrariamente a lo que pretenden, a lo que en apariencia pretenden, nos colocan en la vereda del frente, en el polo opuesto de la voluntad de Dios. Por eso es importante prestar mucha atención a lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es el verdadero bien, y no tanto a lo que viene de los entornos en los que nos movemos, qué sé yo. Uno escucha tantas cosas, no sé, por ejemplo, ¿no? Digo, si te hace feliz o si te gusta hacer lo que está bien. Eso es algo que muchas veces lo escuchamos, ¿no? Y en verdad, hacer lo que nos gusta
es un sinónimo de estar haciendo lo que está bien? La palabra de Dios precisamente no enseña eso, no está enseñando eso. Vamos a ir a Isaías, por favor, al capítulo 5. Seguimos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías 5 y vamos a leer el versículo 20. Un contundente versículo de este maravilloso libro de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, si ya están ahí, fíjense, esto es como la expresión de, como me decía mi mamá cuando era chico y cuando me mandaba alguna macana, ¡ay si te agarro! Una expresión así, más o menos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Como vemos, ya en el Antiguo Testamento estas advertencias de Dios estaban dadas. Había quienes llamaban bueno a lo que en verdad, ante los ojos de Dios, era malo. Entonces terminaban haciendo cosas malas en lugar de buenas. Para no caer en este error, nosotros simplemente nos ajustamos a la verdad de la palabra de Dios. Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, vamos a ver un versículo del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo 35 dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Otro versículo, hay que estar atentos. Es importante tener en claro esto, para que a la hora de hacer el bien a las personas, no estemos paradójicamente haciendo lo contrario. En tal caso, fíjese, si nosotros estuviéramos haciendo lo contrario, estaríamos desperdiciando nuestros esfuerzos, estaríamos perjudicándonos a nosotros mismos, perjudicando a alguien más, y lo peor de lo peor es que estaríamos desobedeciendo a Dios y no dándole gloria a nuestro Padre Celestial. Y nosotros, como hijos de Dios que somos, lo que buscamos es justamente eso, glorificar a nuestro Padre Celestial con nuestras acciones. Y en esa búsqueda de glorificar a Dios, la procura del bien en la vida de las personas es según lo que el Padre nos enseña. Dicho de otro modo, para un hijo de Dios, el mayor bien que puede llevar a cabo en su vida para glorificar a Dios y que debe procurar para con los demás es hacer la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Vamos a volver a las epístolas, esta vez a Romanos, por favor, al capítulo 7. Romanos 7. Y vamos a leer el versículo 12. Romanos 7:12, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Decíamos que la palabra es la que nos enseña qué es el bien y qué es lo bueno en los términos de sabiduría y bondad de Dios. También nos muestra cuál es la naturaleza de bien de nuestro Padre. En la instrucción y mandamiento acerca de hacer el bien, la palabra nos insta a tener una ágil predisposición para con todas las personas y un trato privilegiado, por decirlo de alguna manera, para con nuestros hermanos en Cristo, los de la familia de la fe. Vamos a ir a Gálatas, por favor, y aquí vamos a pasar un ratito. Dejen una marquita en Gálatas capítulo 6. Vamos a bajar la velocidad aquí porque entramos a ver palabras en griego y espero no marear a nadie.
Gálatas capítulo 6. Vamos a ver estos hermosos versículos. Versículos 9 y 10. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacia el final de esta epístola a los Gálatas, en este capítulo 6, nos encontramos con estos versículos que en relación al andar y a la conducta que un hijo de Dios debe tener, nos alientan a persistir haciendo el bien y a aprovechar, como leíamos recién, cada oportunidad que tengamos. La palabra utilizada en ambos versículos es la misma, pero en el texto original griego, son dos términos diferentes. Y aunque estas palabras no distan, sus significados no distan mucho el uno del otro, es decir, no se apartan mucho el uno del otro, es conveniente sí estudiarlos un poquito más a fondo para tener un mayor provecho y para apreciar la belleza de estos versículos y de lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahí en el versículo 9, la palabra bien, ¿sí?, es en griego kalos, que según Vine, un erudito en el griego, una fuente muy consultada por nosotros, según Vine dice que esta palabra significa hermoso, bello o bueno. Denota aquello que es intrínseca o propiamente bueno, y así también hermoso, honroso, aquello que está bien adaptado a sus circunstancias o fines, aquello que es éticamente bueno, correcto, noble y honorable. En cambio, en el versículo 10, eso dice de la palabra kalos. En el versículo 10, la palabra bien es en griego agatos. Y describe, dice Vine también acerca de esta palabra, describe aquello que, siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos. Significa aquello que es bueno literalmente, lo bueno como siendo moralmente honorable, que agrada a Dios y por tanto beneficioso para muchos. Es singular que estos dos términos aparezcan relacionados en cuanto a un tema aquí, y ahora vamos a ver otros registros en la palabra de Dios en donde estos términos aparecen también juntos y relacionados en cuanto a un tema en particular. Pasen por favor conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, donde vamos a leer el versículo 15. Lucas 8:15. Este versículo está en el contexto de la parábola del sembrador. Dice Lucas 8:15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, y ahí está la palabra kalos, y recto, agatos, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí en este versículo de Lucas, en este versículo 15, kalos aparece traducida como bueno, mientras que agatos es traducida como recto. Si ustedes se fijan, estas dos palabras son adjetivos, que expresan cualidades del corazón, y cada una de estas cualidades guarda una relación directa y respectiva con las acciones que también son mencionadas en este versículo y que son llevadas a cabo por la persona propietaria del corazón. Esto es, el término bueno, traducido de kalos, guarda una estrecha relación con el acto de retener la palabra oída, mientras que agatos, traducido como recto, guarda una relación más directa con los frutos que son el producto de un corazón kalos que con perseverancia los procura.
Romanos, por favor. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, donde vamos a leer el versículo 18. Vamos a ver otro pasaje donde estas dos palabritas, estos dos términos aparecen juntos, enseñan algo importante. Romanos 7, versículo 18. El apóstol Pablo, hablando por revelación de Dios aquí, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ahí el término es agatos, porque el querer el bien, kalos, está en mí, pero no el hacer. En este versículo de Romanos, que describe la batalla interna y constante de la mente, el apóstol Pablo hace mención o hace referencia a los hechos que son comunes a todos los hijos de Dios que deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y a quienes cada tanto nuestra naturaleza humana se nos presenta como un obstáculo para poder hacer o para poder alcanzar aquello que en verdad deseamos, que es hacer la voluntad de Dios. Bueno, según el texto griego, la primera mención de la palabra bien, cuando el apóstol dice, en mí no mora el bien, ahí la palabra o el término usado es agatos. Y en la segunda ocurrencia, cuando dice el querer el bien, el término para bien es kalos. Muy bien. Pablo reconocía que en su carne no moraba el bien, aunque su deseo fuera hacer. Es decir, que en su naturaleza humana caída no había nada capaz de hacer o producir el bien agatos, y que por ello carecía de poder para hacer aquello que es bueno, kalos, aunque su deseo ferviente por hacer el bien kalos fuera también real. Esto nos permite a nosotros entender que la naturaleza humana, nuestra naturaleza humana caída, por sí misma, jamás podrá producir o hacer el tipo de bienes, el tipo o la clase de bienes que mediante nuestra nueva naturaleza espiritual y la adherencia a la palabra de Dios es posible alcanzar. Es maravilloso esto, porque Dios, que nos conoce a la perfección, nos hizo renacer de su Espíritu, nos dio el don de Espíritu Santo y nos ayuda para hacer y para producir los bienes que Él dice que podemos hacer, porque desde nuestra naturaleza humana era imposible y es imposible hacer. Es tremendo. Juan, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6. Juan 3 es un versículo también ultra conocido por nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, nosotros, los hijos de Dios renacidos de su Espíritu, que a diario convivimos con esta realidad descrita por Pablo que leíamos hace un momento, la exhortación es a andar por el Espíritu. Ya que tenemos esas dos naturalezas coexistiendo, viviendo en la misma casa, diríamos, en el mismo cuerpo, en la misma persona, y nosotros somos testigos de cómo las dos se oponen entre sí. Los deseos de ambas naturalezas están confrontados. Vamos a ir a Gálatas, por favor, vamos a ver un poquito más acerca de esto que está registrado, por supuesto, en la palabra. Es bueno recordarlo y recordar a qué nos alienta Dios en su palabra a pesar de esta realidad. Gálatas capítulo 5, vamos a leer los versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿lo ven? 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos, capítulo 8, por favor.
Romanos 8, vamos a leer el versículo 7, que dice: por cuanto los designios de la carne, y se refiere a la naturaleza humana, naturaleza carnal, son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estos tremendos versículos nos informan acerca de esta realidad, pero además nos alientan también y nos recuerdan que siendo hijos de Dios, y en virtud justamente de nuestro nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza espiritual que tenemos, que nos ha sido dada por gracia, podemos hoy nosotros llevar a cabo las obras que el Padre mismo preparó de antemano para nosotros, y podemos hacer los bienes que Él dice que podemos hacer. La clave está, como decimos hace un momento, en andar por el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Efesios, por favor, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10. Efesios 2:10. Hablando de nuestra nueva naturaleza, de la nueva creación en nosotros. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas, por favor, capítulo 5, versículos 24 y 25 vamos a leer. Gálatas 5, versículo 24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y esto como conclusión, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu es entonces andar según o conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que hace un rato leíamos en Hechos 10:38, que nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y de ese modo pudo hacer bienes y sanar a la gente. ¿Lo recuerdan? Lo leímos hace un momento. Similarmente, al hacernos sus hijos, Dios nos ha dado de su Espíritu. Y es mediante ese Espíritu y nuestra obediencia a su palabra que podemos también nosotros hacer las obras que hizo nuestro Señor, y además hacer los otros tipos de bienes que Dios dice que podemos hacer. Porque además el Padre Celestial nos ayuda. Volvemos a Gálatas, por favor, a donde les había dicho que dejen un marcador. Gálatas 6. Y vamos a leer de nuevo los versículos 9 y 10. Gálatas 6, versículo 9 dice: no nos cansemos, no hay que cansarse, pues, de hacer bien, calos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Hablando de estas dos palabras que acabamos de estudiar en estos hermosos versículos de calos y agatos, que guardan diferencias entre sí que merecen ser tenidas en cuenta, también hay que decir que ambos términos están íntimamente o estrechamente relacionados, al punto tal que podríamos decir que uno es la consecuencia o resultante del otro, siendo en este caso el bien kalos el origen o punto de partida, ya que está ligado directamente a la naturaleza de Dios, quien es el originador de todo lo bueno y bueno en gran manera. Nosotros, al llevar a cabo en nuestras vidas la voluntad de Dios, el bien kalos, somos los que con su ayuda hacemos los bienes agatos. Santiago, por favor, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17, maravilloso versículo 17 de Santiago 1. Santiago capítulo 1, 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso nosotros decíamos al comienzo de la enseñanza que es fundamental considerarnos, valorarnos, vernos como lo que verdaderamente somos hoy para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Saber y ser conscientes también que para hacerlo necesitamos de la ayuda de Dios. Y Él es el primer interesado en cuanto a que sus hijos imiten su conducta y puedan bendecir a la gente haciendo los bienes que Él dice que podemos hacer. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 19. Mateo 19. Vamos a leer los versículos 16 y 17 de Mateo. Mateo 19, si ya están ahí, versículo 16, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, o por siempre, mejor dicho, por contexto, guarda los mandamientos. Bueno, vamos a ver estos hermosos versículos, estas respuestas de nuestro Señor a este joven. Primero, tenemos que decir que en estos versículos estamos ante la presencia de una figura literaria que es necesario estudiarla. Según el doctor Bullinger, un estudioso, un hermano nuestro, un gran hombre de Dios que ha hecho un aporte pero grandísimo en cuanto al estudio, a la investigación de la palabra de Dios, dice que en estos registros nos encontramos ante una figura literaria llamada cohabitación o sinesiosis. Esta figura consiste en la repetición de una palabra, de una misma palabra, en una misma cláusula, pero en un sentido ampliado, aunque no diferente. En este caso, la palabra de la que estamos hablando es la palabra bueno. Dice Bullinger, en el primer uso de esta palabra bueno, el joven utiliza ese vocablo refiriéndose a una bondad propia de una persona común, de una persona cualquiera. Pero Jesús lo usa en un sentido más elevado, lo amplifica el Señor, lo eleva, enseñando así que solo Dios es la suprema fuente de bondad y bueno en sentido y grado absoluto y esencial. Y es maravilloso este versículo, es tremendo poder ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo que estaba diciéndole esto. Solamente Dios es bueno. La humildad del Señor y la qué apropiado, qué adecuado en su respuesta, porque ahora vamos a ver que no solamente le dice esto, sino que también lo coloca, lo ubica en la perspectiva que este joven y que nosotros también, por supuesto, deberíamos. Aún siendo el unigénito de Dios, el hombre que jamás cometió pecado, nuestro Señor reconocía, convencido plenamente, que el único ser en el cual reside la esencia y la completitud, absoluto y perfecto bien, es solamente Dios. No es que nuestro Señor se haya estado negando como benefactor. Simplemente Él colocaba las cosas en el lugar que corresponde. Fíjense que en la respuesta de nuestro Señor podemos ver cómo Él, decía recién, ubica al joven en la perspectiva que Él debía tener, en la perspectiva correcta, sobre quién es bueno, Dios, y cuál era el bien que Él debía procurar o en lo que debía ocuparse, guardar los mandamientos. Por eso digo que esto también es de gran aprendizaje para nosotros. Esto que nuestro Señor le estaba diciendo a este joven, por supuesto. Si nosotros deseamos conocer, deseamos saber cuál es el verdadero bien, recurrimos a la fuente de origen, a la fuente de absoluto bien que es Dios. Y si queremos hacer el bien, bueno, tenemos nada más y nada menos que la palabra.
para empezar a ocuparnos, para empezar a conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer. Lucas, por favor, capítulo 6. Un hermoso registro de Lucas 6, vamos a leer los últimos versículos de la enseñanza. Lucas 6, vamos a ir desde el versículo 43 al 45. Lucas capítulo 6, versículo 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y hablan las acciones, y habla toda nuestra vida entera. El propósito de guardar la palabra de Dios en el corazón es que del mismo mane una vida cuyos frutos glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Por eso, en cuanto a este aspecto de procurar el bien, tanto en nuestra vida como en la vida de las personas, el punto de partida será siempre la palabra de Dios, que como habíamos dicho al comienzo, es la que nos instruye, la que nos enseña acerca de lo que es el verdadero bien o lo que es verdaderamente bueno según nuestro buen Dios. Gracias, Padre Celestial, te agradezco por esta oportunidad de compartir tu palabra, tu clara palabra, Padre, tu precisa palabra. Gracias por habernos bendecido con este bien, con esta catarata de bienes, Padre. Te agradezco por ayudarnos a que nosotros podamos imitarte y también bendecir a la gente con nuestras vidas, haciendo tu voluntad. Te doy gracias por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.